Conciencia biomagnética, sanando tu cuerpo, tu mente, tu alma, con la doctora Angélica Navarrete. Una nueva opción de salud y bienestar, jueves 10 de la mañana en OM Radio. Amigos míos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y amigos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, desde nuestra cabina de OM Radio, aquí en Puebla, de Puebla, México, para todo el mundo, a través de nuestra señal www.omradio.com.mx. Y bueno, amigos, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube, y recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y para que nos sintonicen en vivo. Por si no pueden ver este programa, bueno, se queda ahí grabado en la plataforma de YouTube. Suscríbanse, denle like a nuestra página de Facebook, síganos en Twitter y en Instagram para que estemos en contacto directo. Y bueno, recuerden que a mí también me pueden encontrar en mis redes sociales con mi nombre completo, Angélica Reyes Navarrete, y me pueden también seguir en mi página de tanatología, me pueden seguir en la página de nuestra asociación de difusión de medicina alternativa. Nos pueden seguir también en nuestro nuevo programa de radio Mangata Ramé por RA78. Entonces síganos por ahí en redes sociales. Y amigos, el día de hoy estamos de manteles largos aquí en la cabina de OM y en el programa, porque bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, amigos. Tenemos un invitado súper especial. Así es que si ya te estás conectando por Facebook, comparte este video con todos los terapeutas que conozcas de biomagnetismo, de bioenergía, bioenergética, porque el día de hoy tenemos nuevamente a nuestro querido amigo consentido de OM, amigo y maestro desde Chile, nuestro amigo César González Rivera. Y vamos a ver si ya nos escucha. ¿César? Aquí estamos, Angie. César, bienvenido a tu casa, OM Radio. Qué emoción tenerte otra vez aquí en estos micrófonos. Gracias a ti por la invitación, digamos. Y pues bueno, amigos, miren, yo quiero aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá tengo el libro, la segunda edición del libro PUMS. Y bueno, si ustedes están en estos grupos de Facebook, si ustedes están en grupos de biomagnetismo, de bioenergética, de terapias alternativas, muchas personas hablan del método PUMS, del método por una mejor salud. Y es que en este año está la edición número 2 de este fabuloso libro. Pero el día de hoy César nos viene a hablar sobre un tema fascinante que a todos los terapeutas nos va a dar herramientas interesantísimas. Entonces, les voy a dejar al ratito, amigos, acá abajito el link de la primera entrevista de César para que ustedes lo sigan en sus redes sociales, lo sigan en su página. Tiene un blog muy interesante, pero el día de hoy nos viene a hablar de cuáles son los métodos. Ahí déjenme buscar, aquí se me perdió. El día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas terapéuticas del paciente, es decir, las herramientas terapéuticas y cuáles son los mecanismos de rastreo para que nosotros los terapeutas podamos abordar a los pacientes. Y bueno, primero vamos a comenzar y dejemos que el maestro César nos diga si nos puede resumir cuál es el factor PUMS, para que vayamos como por partes. Entonces, mi querido César, el micrófono es todo tuyo. ¿Cuál es el factor PUMS? Si tú pudieras resumirlo en unas palabras, ¿cuál sería este resumen del factor PUMS? Claro. Bueno, hacerle ver primero a las personas que nos están escuchando que PUMS viene de por una mejor salud, ¿no es cierto? Y eso fue... apareció, digamos, ese tema, ese concepto al grupo que crearon por Marie René, principalmente. Bueno, el factor PUM en realidad es, o por qué hablamos de factor PUM, es porque se diferencia un poco con respecto a otras terapias. La base fue el biomagnetismo, pero se hizo un desarrollo pensando en la eficiencia de esta terapia, digamos, eficiencia hacia darle al paciente ya sea en tiempo, una mejor
cabida, digamos, también que es una eficiencia en cuanto a, a su estabilidad de salud. Bueno, la cosa es que el factor PUMS, en el fondo, lo considero que tiene que ver con conexión, primero, detección de dos cosas. Detección de el problema o la manifestación actual o síntoma, digamos, y detección, perdón, y eso y su tratamiento. Detección entonces de la causa inmediata y tratamiento. Ok. Y detección de la causa de raíz o las causas, porque son varias, generalmente no siempre es una, y su tratamiento. Eso es, en el fondo, PUM. Siempre entonces cuando tengamos un paciente o una persona con ciertas sintomatología o una patología, eh, vamos a hacer eso. Lo más importante entonces, conexión, detección, tratamiento. Entonces, ¿detección de qué? Detección de la causa inmediata y tratamiento. Y detección de la causa de raíz y tratamiento. Muy bien. Eso. Eso es como en resumen. Y Es el amigos, si resumen. ustedes, fíjense que algo súper interesante es que en todos estos grupos circula, porque obviamente César quiso que esta información llegara a todos los terapeutas y su libro anda en redes sociales, está en grupos de Facebook, está circulando en su forma digital la primera edición. Entonces, esto es muy importante porque la persona que quiera o que se interese en ese tipo de metodología, ustedes pueden buscar el libro y pueden también adquirir el libro en físico, que al final vamos a hablar de eso. Ahora, un punto muy importante que toca César es la conexión previa con el paciente. Que bueno, esto la mayoría de los terapeutas, sobre todo en biomagnetismo o en bioenergética, muchos pacientes, muchos terapeutas no hacemos una conexión adecuada. Porque en el caso de la bioenergía que se aplica en el método PUMS, exige que tengamos nosotros una conexión previa con el paciente? ¿Por qué es importante, César? Claro, como tú también sabes que PUMS en el fondo está bajo factores cuánticos. Entonces, eh, es dentro de ese factor cuántico, digamos, es importantísimo estar en una frecuencia cerebral baja. ¿Por qué? Con una frecuencia cerebral baja, nuestra mente se aquieta y por lo tanto aumenta y también se ordena nuestro cerebro. Entonces, y eso implica mayor porcentaje de intuición, aumenta la inteligencia. Eh, Muchas cosas mejoran en un estado de meditación constante, se puede decir también. Y que en el fondo es bajar la frecuencia cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos vamos a conectar con el paciente, ¿qué significa eso? Conectarse con el paciente. Es en el fondo entrar en una comunicación bioenergética. Y sabemos, ¿no es cierto?, que existe ese lenguaje dual, digamos, en que el organismo o el paciente tiene un lenguaje más kinésico por movimiento y el lenguaje del terapeuta es un lenguaje verbal, o puede ser un lenguaje verbal. Entonces, cuando nosotros entramos en ese estado de conexión, estamos conectándonos en el fondo con ¿qué? Con el universo, nos estamos conectando con el todo. Y gracias a eso entonces podemos tener información. Claro. Entonces, por eso que si todo el mundo ojalá tuviese siempre ejercicios se le podría llamar de meditación, y que en el fondo es bajar la frecuencia cerebral. En este momento tenemos una frecuencia cerebral de 17, 18 ciclos por segundo, y en la medida que, de hecho, con el solo hecho de cerrar los ojos ya bajamos frecuencia cerebral. Así es. Si más encima subimos los ojos un poquito hacia arriba, seguimos bajando y así. Bueno, hay algunas técnicas para hacerlo.
Y en el libro aparece no necesariamente una técnica, sino que formas, e incluso sugiero también, que es lo mejor que he visto, por lo menos, el método Silva, control mental. Es una manera muy práctica de bajar la frecuencia cerebral, o entrar a nivel, que se dice, o entrar a un estado alfa. Claro. Entonces, por eso que, como PUMS busca también la eficiencia, entonces, si nos conectamos, ¿qué significa eso? Tener una comunicación bioenergética con el paciente con baja frecuencia, nos va a llegar mucha información, entonces es mucho más fácil ir detectando dónde están los problemas. Eso. Ahora, el estado energético del paciente puede influir para que el terapeuta no haga una buena conexión energética, o en el momento de la conexión con el método PUMS, independientemente de la frecuencia en la que esté el paciente, se puede hacer una buena terapia, César. ¿Qué tipo de situaciones pudieran ser que tenga el mismo paciente para que no se pudiera favorecer esta conexión? Porque pudieran ser, no sé, ¿no? Que el paciente viene, no sé, que no viene hidratado, que no quiere la terapia. ¿En tu experiencia consideras que hay factores propios del paciente que eviten esta buena conexión, independientemente de que el terapeuta haga un buen protocolo? Sí, pero fíjate que en realidad, más que, bueno, siempre el pensamiento, la mente de la persona, digamos, puede influir, ¿ya? Pero en este caso, cuando tú entras en esa conexión de baja frecuencia, no, excepto cuando el paciente trae algunos utensilios que hace de que muchas energías, la energía, digamos, que está fluyendo, se bloquee. ¿Ya? Cualquier tipo de utensilio o elementos, digamos, metálicos o incluso no metálicos. Y hay otro factor por la cual puede haber un bloqueo a la comunicación óptima, es las cantidades de energía existentes en estos momentos en la actualidad. Hay ondas electromagnéticas que pueden bloquear, ya sea porque tienen su celular muy cerca, claro, u otras ondas electromagnéticas que andan por ahí igual. Energías de todo tipo. Bueno, yo generalmente nombro las tres principales que pueden bloquear, que son los parásitos energéticos, elemental energéticos, y hay otras energías que no le corresponden al organismo, claro, del paciente, y sin embargo están y bloquean. Y por lo tanto, tú no estás comunicándote con, no sé, Perico Palotes, sino con Perico Palotes más una energía. Entonces, y la contestación o la respuesta no es la adecuada. Okay. Eso yo creo que influye más que el pensamiento o una situación que tenga el paciente, ya sea, no sé, fisiológica, como tú dices, falta de humedad, falta de agua, digamos, que en realidad no. ¿Eso por qué se dice eso? Porque como el agua, digamos, es importantísimo, nosotros vamos a tener más ionicidad y por lo tanto va a haber comunicación. Claro. Pero es una comunicación corporal, ¿ya? En este caso puede ser kinésico, pero la comunicación también es bioenergética. Claro que sí. Entonces, para ir haciendo esto por partes, una buena conexión óptima con el paciente. Y esto ¿qué va a favorecernos? Que nosotros como terapeutas hagamos un rastreo efectivo. Pero bueno, amigos, que nos están sintonizando y que empiezan a ver este video, les mandamos muchos abrazos. Pongan sus preguntas aquí, amigos, hagan todas sus preguntas a César para que nos pueda contestar. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Escríbanos para saber de dónde hasta dónde llega la señal de Om Radio. Y bueno, nosotros como terapeutas ahora hemos visto que hay muchas técnicas de rastreo, ¿no? La técnica kinesiológica con las piernas, con las manos, con los dedos, con péndulo, o el mismo cuerpo que se puede utilizar también como un medio de rastreo. Pero, ¿cuáles tú consideras que de todos esos mecanismos de rastreo que existen, cuáles se pueden considerar más efectivos para que esa terapia sea óptima? Porque bueno, ahora hay rastreos hasta con muchísimas cosas muy, pues algunas muy extrañas, algunas muy, pues bueno, muy comunes, pero en el caso de este método, ¿cuáles tú consideras que son los
rastreos más efectivos? ¿De qué depende eso? Claro, bueno, cuando hablamos de mecanismo, estamos hablando de con qué o cómo hacer un rastreo, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, con el biomagnetismo, ¿cuál es el mecanismo? El imán, ¿cierto? Con el imán se puede rastrear. Pero eso, digamos, es en una situación básica. En una situación bioenergética, hay varias formas de rastrear. Entonces, bueno, una es rastrear por patógenos, por ejemplo, preguntando si hay tal patógeno o si no hay patógenos, preguntando por puntos biomagnéticos, como lo hizo el doctor Gois. Pero con respecto a PUMS, lo más importante, o sea, lo que yo considero dentro de estos mecanismos de rastreo, que son muy eficientes, es la proyección efectiva energética. Entonces, claro, muchos seguramente van a decir, ¿qué es lo que es eso? Porque no conocen el tema del libro, a lo mejor. Claro. Pero, como estamos hablando en este caso del formato PUMS, la proyección efectiva energética, en realidad, yo creo que es fabulosa porque nos da la opción de poder rastrear en una ilustración. Cuando se desconoce algo de la anatomía, entonces la proyección efectiva energética es fundamental. Porque con eso, digamos, si tenemos que revisar la zona abdominal de la persona, digamos, del organismo, supongamos que ahí hay una alteración, un problema, un dolor, hay alguna manifestación. Entonces, yo puedo proyectar esa zona con todos sus componentes, órganos, tejidos, a una ilustración anatómica donde aparece la parte abdominal, digamos, ¿no? Y cuando realizo esa proyección, ¿qué pasa? Que la energía vibracional de todos sus tejidos y componentes quedan o se transfieren también a esa ilustración. Okay. Por lo tanto, yo en esa ilustración puedo ir preguntando. Si quiero rastrear por fenómenos de alteración, voy a ir preguntando. Si existe, por ejemplo, estamos hablando de la parte abdominal, si en la zona del estómago se detecta alteración o un fenómeno de alteración, y sigo. Después, si en el píloro, en el duodeno, y voy siguiendo en el yeyuno, ilion, etc. Entonces se hace más fácil detectar dónde está la alteración. Y resulta de que incluso también lo puedes hacer con un magneto. Es decir, tienes la carga negativa, vas colocándola en el yeyuno. Bueno, y si la comunicación bioenergética que tú tienes con el paciente es kinésica y verbal, como dijimos en principio, o la que sea, digamos, va a tener acción de respuesta, ¿ya? Entonces, si supongamos el problema está en el colon transverso, si tú colocaras en esa ilustración, colocaras la carga negativa en el colon transverso, carga magnética, se te va a encoger la pierna, en este caso, si estamos usando este lenguaje comunicacional kinésico verbal. ¿Entiendes? Entonces, es como si pudiésemos, o sea, no necesitaríamos en este caso radiografía, ni ecotomografía, ningún tipo de imagenología para saber qué está pasando. Porque yo estoy rastreando directamente en esa ilustración, y esa ilustración, en el fondo, es el paciente. Claro. O le pertenece al paciente. ¿Entiendes? Por supuesto. Entonces tú sugieres que para los terapeutas que no sé, que tienen más experiencia, o para los que apenas empiezan en este mundo de la bioenergía y del biomagnetismo, que tengan o que compren un libro de anatomía, ¿no? Para poder saber específicamente qué están preguntando. Eso es clave, tener un libro de anatomía, o sea, porque eso es lo otro, digamos, dentro del factor PUM, es que no se trata de un mecanismo a seguir, un mecanismo terapéutico, sino que hay que estudiar, o sea, hay que conocer, tenemos que saber
qué es lo que estamos haciendo. ¿Mm? Tenemos que saber, no sé, si hay que hacer pan y yo no sé qué es lo que es la levadura, a lo mejor me puede salir mal el pan, ¿entiendes? A veces es necesario no seguirse o ceñirse con recetas, sino también, porque aquí es muy importante la comunicación, por lo tanto la intuición. Y eso, la intuición no viene en receta, ¿ya? La información tampoco viene en receta. A ti te llega información, te llega, eh, digamos, aumenta la intuición y puedes incluso ir eh, buscando, rastreando eh, partes que a lo mejor eh, no debiera rastrear, pero tu intuición te dice que sí, ¿me Claro. entiendes? Tenemos aquí ya preguntas de las personas que están sintonizando. Hola a todas las personas que se están sintonizando, a nuestros queridos compañeros del grupo PUMS, de nuestra aula PUMS. Les mandamos muchos abrazos a María René, a Paola, a Emi, a Irinea, a Saúl, a todas las personas que se están conectando también. Nos dice Saúl Cruz Martínez, saludos maestro César. Nos pregunta Mariana Ro, una pregunta. ¿Este factor PUMS tiene que ver con la terapia cuántica? Sí, o sea, en el fondo aquí se habla mucho de cuántica, pero la verdad que si ahondamos o ampliamos, digamos, esto, todo es cuántico, ¿ya? Todo es cuántico. Aquí lo que hay que tener claro es que, claro, cómo tú utilizas o cómo, sí, cómo utilizas en el fondo ese factor cuántico. Claro. ¿Cómo, cómo lo integras a lo que tú estás haciendo? Entonces, y por lo tanto, como PUMS está, digamos, las conclusiones y los argumentos, también está bajo factores cuánticos. ¿Mm? Y por lo tanto, no cualquier, pero la mayoría de las terapias o accionamientos o mecanismos terapéuticos tienen en el fondo factores cuánticos. Ok. ¿Mm? Sí, claro. Lo que pasa es que a lo mejor no se sabe. ¿Mm? Así es. Entonces, pues sí, Mariana, realmente como dice César, todo ahora es cuántico, pero acá la intención, atención y por supuesto el conocimiento del método y de la terapia. Y está en el libro, amigos, de verdad, insisto en que el libro ustedes lo pueden buscar, incluso están estos grupos, léanlo, es muy complejo, es muy interesante, pero es bellísimo, bellísimo. Ahora, eh, ¿qué significa realizar un rastreo por presión? Ah, es muy interesante también. Eh, nosotros, gracias a la comunicación bioenergética, podemos hacer todo tipo de preguntas en el fondo y vamos a obtener respuesta, siempre y cuando estas preguntas sean claras, precisas y lo que estamos preguntando ya esté en nuestra conciencia. Claro. Bueno, entonces, cuando se habla de presión, estamos hablando de presión, en este caso presión arterial, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tener el concepto de qué es presión. No se trata de llegar y decir voy a hablar de presión, o sea, voy a, no sé, hacer algún decreto para la presión, etc. Pero si yo no tengo claro el concepto de presión, a lo mejor no voy a tener respuestas adecuadas. ¿Ok? Bueno, entonces este rastreo por presión parte o tiene como base saber primero y conocer qué es lo que es la presión hidrostática principalmente y la presión dinámica, ¿ya? Eso también está en el libro. Pero una vez que yo ya tenga la conciencia clara en cuanto a lo que es presión, que en el fondo no es nada más que fuerzas, que vamos a hablar de la parte arterial, ¿ya? Son fuerzas que están produciéndose del flujo sanguíneo, en este caso, que va a través de los componentes vasculares hacia las paredes. Y eso me está ocasionando entonces, de alguna u otra manera, una actividad denominada presión, una actividad física, que es la fuerza que estoy ejerciendo por una unidad de área, es decir, por la pared
del vaso sanguíneo. Ok. Bueno, entonces, en resumen, yo parto revisando, cuando estoy hablando de rastreo por presión, la presión hidrostática, en este caso es hidrostática, a la salida del corazón. A la salida del corazón. ¿Cuál es la salida del corazón? La arteria aorta superior, antes de que se bifurque hacia el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Bueno, se mide la presión ahí. ¿Y cómo la mido? Bueno, mediante la consulta correspondiente, ¿ya? La presión hidrostática en la arteria aorta superior, antes de la bifurcación brachiocefálica, en su punto sistólico primero, alcanza A, y ahí empiezo a darle la alternativa, menos 120, menos 125, etc. De esa forma yo voy rastreando. Si me da entre 120 y 125, estamos correctos. Y después pregunto por la diastólica también. Y me da entre 80 y 85, estamos correctos. Y después, que mido allí, supongamos que la persona tiene dolores de cabeza constantes, y ya revisamos todo lo que concierne a factores patogénicos, revisamos fenómenos de alteración en su zona encefálica, etcétera, etcétera. Pero además también entonces hay que revisar qué pasa con el flujo sanguíneo. Y para eso tengo como referencia medir presión, hacer un rastreo por presión. Entonces, ¿cómo mido la presión? ¿Dónde mido la presión en este caso? Como va hacia arriba, hacia la zona del encéfalo, las arterias principales son la arteria carótida, ¿no es cierto? La derecha e izquierda, la arteria común. Si la arteria carótida común derecha, por ejemplo, me sale la sistólica me sale 130, 140, 150, es porque ya hay un problema. Ahora, tengo que seguir si hay un problema en la arteria carótida común, o sea, si hay una presión alta en la arteria carótida común derecha, tengo que seguir hacia arriba, entonces buscar dónde está el problema. Y sigo preguntando por presión. Después de la arteria carótida común, vienen las dos arterias carótidas, ¿no es cierto? La arteria carótida interna, la arteria carótida externa. Y así voy preguntando por presión. Entonces, pregunto si la arteria carótida externa o la presión hidrostática en el punto sistólico está menor de 125, y si me dice que sí, entonces sigo con la otra, que es la arteria carótida interna, y ahí voy revisando en cada porción. Esa es la forma, entonces, hasta que voy a llegar dónde está el problema de la presión, dónde está el problema arterial. De esa manera, entonces, me permite no solamente sanar, porque sí se sana, o sea, no hablo de sanar, sino regular o ajustar, más bien dicho, los componentes, en este caso vascular, que estaba implicando que la persona tuviera hipertensión. Pero también me sirve para me sirve para conocer qué está pasando con el sistema circulatorio. Cuando hay anemia, por ejemplo, entonces puedo saber si es una anemia hemorrágica o no. Perdón. Entonces, este rastreo por presión es a veces fundamental, es muy útil, demasiado útil. Claro. Eso. Ahora, no sé, perdón si me siguen, porque a nosotros, digamos, se nos puede hacer de repente, no sé si fácil, pero simple, estar siguiendo este tema, pero a lo mejor los que no conocen claro. La comunicación bioenergética, digamos, óptima, se le puede complicar. Además que si no conocen la anatomía del sistema circulatorio, también. Pero para eso hay muchos libros de anatomía que pueden hacer el seguimiento a ramas arteriales. Y así van estudiando también, van aprendiendo. Por supuesto que sí. Y yo creo que la forma en la que nos lo estás explicando ahorita, las personas que se están conectando ahorita, muchas gracias, amigos. Compartan este video en sus grupos, en sus muros, a los amigos terapeutas que tengan, y te están mandando saludos, mi querido César, Ontario, California, para Mari Zárate, hola, Bio Joyce Mata,
Pía Olivares, ella te escucha desde Chile. Jesús Nájar, María Luisa Bonilla, Yolanda Marín te escucha desde Arizona. Jesús Nájar, bueno, aquí desde Puebla. Amigos, pónganos aquí de dónde nos escriben, a todas las personas que se están conectando. Entonces, tenemos aquí una pregunta. Nos dice, bueno, sí, claro, nos dice Jesús Nájar Arias, que él es fan destacado de aquí de Radio. Es necesario conocer más de anatomía, por supuesto, porque eso te va a dar a ti como terapeuta los conocimientos para atender a la persona de la raíz, de causa. Entonces, entre más elementos de anatomía tengas en conocimiento, por supuesto que la terapia va a fluir. Nos dice por aquí Arturo Rangel, puedes dar el nombre del libro. Ya me acabo de conectar. Hola Arturo, gracias por conectarte. El libro se llama Por una mejor salud. Ahorita lo voy a acercar a la cámara, pero nos dice aquí en la portada, es una portada muy interesante, muy, muy interesante. A ver si después nos cuenta un poquito, César, de esta portada que es muy interesante. El eslabón perdido o no considerado de la ciencia médica por una mejor salud. César González Rivera, segunda edición de 2018. Entonces, voy a tomarle una foto, que salgamos del en vivo, le tomo foto y se las voy a poner en los comentarios, la foto del libro, para que ustedes puedan adquirir esta belleza, que bueno, ahorita todavía no está a la venta en México, pero bueno, ahorita nos va a decir César cómo podemos conseguir su libro. Jesús Mancilla, él nos escucha desde Guanajuato. Arturo desde Irapuato, te mando un abrazo. Ahora, vamos a esta parte. Yo creo que sí es complejo, pero las personas que ya estamos encaminadas en esto que nos dices del rastreo por presión suena muy interesante, ¿no? Porque tal vez no habría o no nos hubiéramos puesto a pensar en este tipo de rastreo, ¿no? En estos fenómenos vasculares del sistema circulatorio que muchas veces son la raíz de muchas alteraciones y de muchas patologías. Sí. Ahora, hablando de patologías como tal, hay herramientas terapéuticas que se pueden aplicar para muchos casos, ¿no? Para diabetes, como ahorita ya nos comentaste, ¿no? Hipertensión, anemias, para enfermedades autoinmunes, pero una de las estadísticas a nivel mundial en cuanto a las patologías es el paciente oncológico y la terapia con cáncer. Entonces sabemos que hay muchas técnicas en donde se utilizan magnetos o imanes, en las que, bueno, no se puede colocar el magneto si hay quimioterapia, si hay radioterapia. Algunos autores difieren, algunos dicen que sí se puede. Entonces, esta controversia del cáncer, en el caso de los pacientitos, bueno, que tienen oncológicos, ¿qué tipo de herramientas existen con este sistema para aplicar al paciente con cáncer? Sí, mira, es importante esa pregunta también porque el cáncer está en boga en este momento, en mediático y todo lo demás, y hay mucha controversia también al respecto en cuanto a la formación de esta patología en el organismo y su tratamiento. Dentro de lo que es la biología, primero tenemos que conocer dónde vamos a apuntar. Entonces, en este caso se habla de cáncer, ¿ok? Cáncer, ¿qué es lo que es? Entonces tenemos que conocer y saber qué es lo que es. Y tomar, como existe también controversia, entonces tomar lo que dice, en este caso, la medicina tradicional o alópata, y tomar también lo que dicen otros actores, digamos, dentro de lo que es la medicina. Medicina china y otras medicinas que son muy importantes también. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el fondo, como cáncer se trata de una enfermedad de alteración celular, que es la célula que está siendo afectada de cualquier tejido, y por lo tanto tenemos que conocer también la célula, qué es lo que es la célula y cómo se conforma, ¿ya? Entonces, principalmente la célula está conformada con una membrana celular, digamos, que protege en el fondo y es bien selectiva, no deja pasar cualquier cosa al interior.
Tenemos en el interior de la célula la citoplasma, conformado por órganos y el citosol, que es el líquido que está allí, y finalmente el núcleo celular. Y en el núcleo nos encuentra principalmente el ADN. Okay. Entonces, cuando se habla de cáncer, se está hablando en el fondo de células neoplásicas. Y estas células neoplásicas significan que ya su estructura ha sido dañada, entre comillas, o ha sido alterada por varios factores que ha implicado que la membrana celular se ha desquiciado y por lo tanto ya está pasando o entrando cualquier cosa dentro de la célula. Y más la membrana nuclear, es decir, la membrana que rodea, que es el núcleo, que rodea el ADN, también está afectado. Y por lo tanto, esa célula, al desarrollarse, se va a desarrollar en forma típica. Y cuando ya es célula neoplásica es porque el núcleo celular también está alterado y por lo tanto la genética o el ADN también fue alterado de alguna manera. Entonces, este crecimiento, este nuevo desarrollo, digamos, de esta célula que está resistiendo al desarrollarse, se va a desarrollar con un ADN distinto al tejido original y por lo tanto va a formar un nuevo tejido, ¿ya? Y por eso se llama neoplasia. En el fondo va a ir formando una especie de tumor o un tejido amorfo en la zona. ¿Mm? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Porque acuérdense que PUM busca también causa, ¿ya? ¿Por qué sucede? Bueno, en la membrana celular, que es lo primero que hay que proteger, fuera de esa membrana estaría el líquido extracelular, ¿no es cierto? Y ese líquido, si tiene un pH dentro del equilibrio energético, es decir, yendo hacia la neutralidad, va a estar seguramente la célula en condiciones más o menos funcional, óptima. Sin embargo, cuando empieza a cambiar el pH de ese líquido extracelular, y no solamente eso, empieza a llegar toxicidad proveniente ya sea de patógenos o de otros procesos infecciosos, va a empezar a alterarse la membrana celular. Y por lo tanto, de allí empieza entonces el primer estadio para que se produzca un fenómeno de alteración celular y de tipo tumoral, tal vez. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay varios casos ahora en cuanto a cáncer. Una es que el paciente no tenga idea de que tiene a lo mejor neoplasia en algún tejido y ustedes en su rastreo o por buscando de acuerdo a una manifestación que estaba teniendo, encontraron que en esa zona había un fenómeno de alteración celular y era neoplásico. En ese caso es muy fácil el tratamiento porque como no existen energías del pensamiento del paciente negativas, entre comillas, no tiene idea, digamos, que tiene células neoplásicas. Entonces, y si ustedes la descubren, la detectan, la van a eliminar muy fácilmente y por lo tanto la próxima semana ya no va a estar esa célula neoplásica y el paciente nunca supo que tenía células neoplásicas, Claro. que estaba formando estadios neoplásicos. Esa es la primera opción. La otra es cuando el paciente fue diagnosticado y ahí viene el problema, el principal problema, porque ya entonces él hizo conciencia y el paciente no es experto, entonces recibe información de quién, del personal médico, ¿no es cierto? Que se supone que es experto, pero lamentablemente apuntan hacia una situación ya negativa o no optimista. Y eso entonces el paciente lo toma como que ya está en un problema que a lo mejor no va a salir. Y por lo tanto, su mente y todo lo demás empieza a trabajar pensando en eso, en que tiene un problema que posiblemente no salga de allí. Entonces, allí ya tenemos que tener otro tipo de herramienta para tratar ese tema, ¿no? Y tiene que ver con la psicología,
Entonces, cuando llega un paciente que está diagnosticado, lo primero que hago yo es una entrevista con él y con los familiares más cercanos y le explico de qué se trata todo esto, lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, muy grosso modo. Y cuáles son las posibilidades de tratamiento. Entonces, a la larga, es el paciente quien decide si sigue el proceso protocolar alopático de la medicina tradicional o sigue con el proceso o tratamiento terapéutico eh, alternativo. Claro. Y en ese caso, eh, si va a seguir la parte alternativa, entonces, primero fuera quimioterapia, ¿ya? Bueno, la quimioterapia, la verdad que no, desde que yo ya llevo, ¿cuánto? 11 años, eh, no, nunca me ha parecido como una situación positiva hacia como tratamiento de cáncer o de neoplasia. Bueno, pero entonces, eh, vamos a suponer algo general nomás, porque si no lo vamos a alargar mucho. Este paciente que está diagnosticado de cáncer, seguramente dentro de su protocolo médico tradicional viene quimioterapia o radioterapia. Entonces, eh, lo que pasa es que, ok, pueden hacerle quimioterapia y pueden también ceñirse con una terapia alternativa. El tema está en que si hay quimioterapia, lo que se va a hacer con la terapia alternativa no va a servir de mucho, va a servir de mucho, porque va a seguir intoxicando la célula con la quimioterapia. Entonces, eh, a menos que, claro, desintoxique y siga trabajando, pero sin más quimioterapia. Pero bueno, no es así, por lo general. Entonces, por eso que yo hago que decir, o sea, porque si van a hacerle quimioterapia, entonces ya no puedo hacer nada yo, hasta ahí llegamos. Pero sin embargo, hay gente que sí, se olvidan de la quimioterapia, a pesar de que existen otros factores y barreras que hay ahí. Vienen entonces en la conversación previa y cuáles serían los mecanismos y las herramientas que tenemos para empezar a tratar esta enferma alteración celular tumoral. Primero, limpiar. Entonces, ¿limpiar cómo? Bueno, desintoxicar. Pero antes que todo, saber qué es lo que hay en esa zona que han denominado, que le han denominado o lo han diagnosticado como cáncer. ¿Qué es lo que hay? Efectivamente, hay células neoplásicas. Saben que en la mayoría no hay células neoplásicas. Entonces, pero sí hay tumor y todo lo demás, pero no son células neoplásicas todavía. Entonces están en un estadio a lo mejor de displasias, células displásicas. Y es más, últimamente me he encontrado con células metaplásicas. O sea, hay metaplasia. Y otro factor que también, que esto no está en el libro, me parece, ya no me acuerdo, porque es muy dinámico, esta cosa va cambiando cada rato, es la fusión celular. Existe fusión celular y eso hace de que un tejido con otro se vaya uniendo, entonces también va a formar una especie de protuberancia y también lo consideran como un tumor, pero la verdad que no es un tumor, es una fusión celular, que no tiene nada que ver, la célula sigue intacta, o sea, su núcleo celular sigue intacto. Lo otro, hiperplasia, muy común la hiperplasia y muy común que confundan un tumor cancerígeno o neoplásico con hiperplásico. Y no sé por qué, pero es así. Pasa así. Entonces, va a depender, por eso es importantísimo saber primero qué es lo que hay allí. ¿Y cómo saberlo? Bueno, con las herramientas que se tienen ya, en tratamiento, o sea, los factores, buscando los factores etiológicos, si hay un fenómeno de alteración celular realmente, o un fenómeno de alteración estructural, o físico-químico, etc. Y una vez que detectamos lo que hay realmente, desde el punto de vista de la bioenergía, o de lo detectado por bioenergía, entonces vamos a empezar a hacer el tratamiento. ¿Okay? Y bueno, son los tratamientos que creo que todos ya lo conocen, todos los que están involucrados en esto, que es, si hay una alteración celular, bueno, puede ser aplicar el par trauma, pero aquí otra cosa,
importante, se considera como el par trauma como algo fijo para un tumor, para un quiste, para un absceso, pero no es así. ¿Ya? El organismo nos indica qué es lo que se requiere para tratar esa alteración. Si hay enfermo alteración celular, supongamos que sea displasia, ¿qué es lo que se requiere? ¿Se requiere el par trauma? A lo mejor me dice que no. ¿Se requiere el par gen? Tal vez sí. Requiere otro punto de apoyo, o a lo mejor requiere una carga, ok, negativa o positiva. Todo eso podemos preguntar, a lo mejor requiere carga bipolar. Y lo que es último ahora, otra de las herramientas, en este caso ya no de rastreo, sino que viene siendo, eh, bueno, es una herramienta, sí, pero eh, que tiene que ver y que fue detectado justamente para lo que es cáncer o fenómeno de alteración celular principalmente. Pero la verdad que últimamente me he dado cuenta que sirve para cualquier tipo de fenómeno de alteración. ¿Cuáles son? Tenemos la TBL, que significa transferencia bioenergética leucocitaria. Entonces, como tenemos en una situación de cáncer o de neoplasia, un proceso infeccioso en esa zona, tenemos que nuestro sistema inmunológico, digamos, tiene que estar actuando a full. Y bueno, y eso también se consulta. Entonces, puede que para eliminar totalmente este fenómeno de alteración celular tumoral, se requiera un apoyo leucocitario, es decir, células sanguíneas, blancas en este caso, que me ayuden a limpiar y eliminar el problema que hay allí infeccioso. Entonces también estaría este apoyo leucocitario. Entonces se pregunta si allí se requiere granulocitos, que son los neosinófilos y otros, si requiere linfocitos. Bueno, si me dice que sí, ok, ¿qué tipo de linfocitos? Linfocitos T, linfocitos B o linfocitos killer. Y si me dice que sí, ok, ¿de dónde transfiero estos linfocitos? Lo voy a transferir de médula ósea, desde el timo, del vaso, de otros. Me indica, y yo lo transfiero, así como se realiza la regeneración con el par gen, lo mismo en este caso. Entonces, podemos transferir lo que nos pide el organismo y que está dentro del organismo, obviamente, eh, leucocitos específicos. Entonces también me pide a veces monocitos y transfiero monocitos de donde me pida, ya sea de médula ósea del fémur, médula ósea de la tibia, o donde hay mayor cantidad de médula ósea en el hueso ilíaco, digamos. ¿Ya? Entonces, mediante un proceso de transferencia, se envía entonces estos leucocitos, leucocitos a la zona en alteración o en conflicto. ¿Ok? Ese es uno. Después, se ha dicho de que las células neoplásicas, algunas son anaeróbicas, otras no son aeróbicas. Entonces también se consulta si existen en esa zona células neoplásicas anaeróbicas. Y si es así, entonces también podemos nosotros transferir oxígeno molecular hacia esa zona. Y no solamente para eliminar esas células, sino que también para regenerar. ¿Y de qué manera? Entonces, esto se llama TBOL, perdón, O2, TBO2, transferencia bioenergética de oxígeno molecular. Y también preguntamos, ¿de dónde vamos a transferir oxígeno molecular a esa zona? Bueno, podemos transferir entonces, ¿dónde están nuestros sistemas donde existe el oxígeno? En el pulmón. Entonces preguntamos si vamos a transferir desde alvéolos directamente, desde bronquiolos o de ramas bronquiales. Y el organismo me indica. Y en este caso, digamos, se forma un par entre, supongamos que es de bronquiolos del pulmón izquierdo, carga negativa allí, y carga positiva en la zona de conflicto. Y después se hace el decreto de transferencia. Ok. Entonces, con esas dos cosas últimas, tú ya empiezas a limpiar todo el sistema, donde se supone que está la neoplasia, o el cáncer, más bien dicho, ¿ya? No vamos a hablar de neoplasia, ¿no? El cáncer.
porque puede que eso que se ha denominado cáncer no tenga células neoplásicas en su mayoría, a lo mejor sí tenga, pero son pocas, y tenga más otro tipo de células, displásicas, ¿sí? Hiperplasia, metaplasia, etcétera. Y para cada una de esas condición celular también existe el apoyo, el punto de apoyo necesario. ¿Mm? Para una hiperplasia a lo mejor no requiere el par trauma, o a lo mejor requiere el par gen, pero requiere regeneración, con el decreto de regeneración, digamos. ¿Mm? Una metaplasia a lo mejor requiere el par trauma, etcétera. Entonces, detalladamente hay que ir buscando lo primero, qué es lo que hay ahí. Y de acuerdo a la característica de este fenómeno de alteración existente, va a ser el tratamiento. ¿Entiendes? Entonces, todo es específico. Y cada paciente es distinto a otro. O sea, cada paciente que le encontraron cáncer al estómago va a ser distinto al otro paciente que tiene cáncer al estómago también. Su alteración celular es distinta, no tiene por qué ser igual. Y por lo tanto su tratamiento no tiene por qué ser igual. Entonces, por eso que esto apunta hacia la parte específica y apunta a la eficiencia. Y con eso podemos salvar la solución, darle solución a este fenómeno de alteración celular que tiene el paciente que fue diagnosticado. El tema es otro. El tema es que existe poco menos que una guerra entre lo que tú estás diciendo, lo que estás tratando con el paciente y lo que le está exigiendo la medicina alópata tradicional. Poco menos que le exigen que tiene que hacerse quimioterapia, si no lo sacan del sistema y otras cosas más. Claro. Es el problema, ¿ya? Sin embargo, si esta persona, incluso puede ser con cualquier terapeuta que tiene conocimiento un poquito más avanzado en esto, si lo sacan del sistema y lo ponen en cuarentena, entre comillas, estamos hablando, seguramente se va a mejorar, porque él no va a estar en contacto con las energías que le están diciendo, tienes cáncer, hay que hacerte quimioterapia, si no te la haces te vas a morir, te queda poco tiempo, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Claro. Claro, es un complejo, sistema muy completo, es un sistema que va al origen, es un sistema en el que el estudiante, el alumno, la persona, el terapeuta tiene que profundizar, porque ahorita tú nos diste realmente el protocolo como se debe de seguir, pero como bien lo dice César, cada paciente es diferente, cada tratamiento con método PUMS es diferente y por supuesto que hay muchísimos otros factores que hay que revisar en los pacientes oncológicos. Y aquí tenemos muchos comentarios, ¿no? Nos dice Jesús, ¿no? Dice, por eso es necesario encontrar por qué le dio el cáncer, cuál es la situación del organismo que propicia la necesaria respuesta celular, mutando de tal manera que se genera la célula tumoral. Por supuesto, Jesús, lo que nos dice aquí César, y nos dice por acá también Caramelo Pérez, a mi mamá le acaban de diagnosticar metástasis medular, ya le empezaron a dar quimioterapia, ¿qué me recomienda? Pues bueno, todo esto que dijo el maestro César con respecto a la quimioterapia, creo que aquí ya se contesta esta pregunta. Mi querido César, tú estás en Chile. Este libro del año 2018 es la segunda edición y aquí nos están preguntando en los comentarios cómo pueden comprar tu libro, cómo va ese proceso, o talleres, cursos, algo que venga en puerta. Claro, mira, lo del libro sí ha sido como un parto un poco difícil, pero la verdad que no se pudo realizar el lanzamiento por muchos motivos aquí en Quique, que en el fondo iba a ser la partida para ya entregarlo a librerías y lo demás, digamos. Así que se ha optado por venderse en fondo y ni siquiera sin tanta publicidad, o sea, nada, me han dicho, solamente lo que se ha puesto por Facebook y todo lo demás. Y la verdad que acá yo pensaba que iba a haber más interés. Ahora no sé si es un problema de interés o un problema de desconocimiento que existe.
porque a lo mejor no ha llegado a todo lo que deben de llegar, es la información. Y hacia el exterior también ya se han mandado algunos libros, pero también por una comunicación directa. Entonces, tal persona me pide un libro, ok, aquí le averiguamos cuánto sale el costo del envío. Okay. Carísimo a veces, digamos, a veces más caro, bueno, depende del courier, del sistema courier, es más caro el envío que el libro mismo, digamos. ¿Ya? Así entonces, es. Pero amigos, de verdad, aprovechen para poder adquirir este libro. Si bien es cierto que, bueno, a veces cuestiones de aduana y trámites y todo Exacto. eso puede salir a lo mejor pues incluso más caro que el libro, pero de verdad que esta joya que ustedes ven acá, esta joya que a mí me la envió César desde Chile, es una belleza, de verdad es una herramienta extraordinaria para todos los terapeutas, para todas las personas que quieran profundizar, que quieran darle otro sentido a la medicina, que quieran buscar realmente una mejor salud en sus pacientes. De verdad, es una excelente inversión. Mi querido César, ¿tienes algún taller? Porque en Chile, bueno, has dictado algunos talleres, pero ¿ya tienes en puerta algo para que la gente pueda empezar a contactarte? Mira, en este momento no hay nada programado. Bueno, aquí en Chile, bueno, supongo que en otro lado también está todo el tiempo, digamos, de vacaciones, y ya se terminó, y empiezan entonces todas las actividades. Y de aquí para adelante vamos a ver qué vamos a hacer, ¿ya? Okay. El año pasado ya se hizo un curso sí. de este PUMS, sí, y este año yo creo que sí va a haber otro, lo que no sé dónde. Perfecto. Acá en Chile. Perfecto, entonces, ¿a dónde puede contactarte la gente? ¿En dónde puede encontrarte? ¿Algún teléfono, alguna red social, tu página? Mira, yo más fácil para mí es por WhatsApp. Por WhatsApp, ok. O por teléfono, que es lo mismo, digamos, ¿ya? Bien. Entonces, si tú lo tienes, ahí se lo presentas, ¿no? Ok. Entonces, o me lo puedes dictar para que lo ponga aquí en vivo y las personas empiecen a contactarte. Sí, es, bueno, más 56. Sí. 99. Sí. 88. Sí. 77 350. Es más o menos fácil. Perfecto. Entonces, amigos, si ustedes desean contactar a César desde Chile y que les mande esta joya, amigos, de verdad, compren esta joya, adquiéranla, porque de verdad es oro puro, es oro, es conocimiento, es conciencia, es muchísimas cosas en este libro. Mi querido César, ha sido una plática bellísima, ha sido una clase magistral la que nos has presentado. A todos mis compañeros que se conectaron del aula PUMS, muchas gracias por conectarnos, y a todas las personas también que se conectaron, muchísimas gracias. Mi querido César, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Ian, y gracias a la audiencia también. Y posiblemente, bueno, esto queda grabado, así que claro. Pueden contactarse y seguir haciendo más preguntas si quieren. Y gracias. Y bueno, ya sabes que aquí Om Radio es tu casa. Te esperamos nuevamente otra vez para que nos compartas otro tema maravilloso. Y pues bueno, te abrazamos muy fuerte con el corazón desde aquí, desde Puebla, México. Muchas gracias, César. Igualmente. Gracias. Chao. Amigos, si tienen dudas, pónganlas en los comentarios, pónganlas. Nos tenemos que ir, amigos hermosos. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en Conciencia Biomagnética. Síganme porque vamos ahorita a RA 78 en Mangata Ramé. Entonces, ya están poniendo aquí el link, amor, amigos. Aquí nos vemos el jueves. Adiós, besitos. Pongan comentarios. Bye. Acompaña a la doctora Angélica Navarrete el próximo jueves a las 10 de la mañana. Conciencia Biomagnética. Una nueva opción de salud. Sana tu cuerpo, tu mente, tu alma. Aquí en Om Radio.